Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Desde hace una década, el capitalismo de plataformas ha establecido un nuevo horizonte en el mundo del trabajo. La aparición de plataformas digitales que permiten a las empresas gestionar a distancia una mano de obra dispersa y organizar remotamente el consumo constituye uno de los acontecimientos más notables de los últimos tiempos. Si bien las transformaciones que tocan a nuestra puerta no son del todo inéditas, pues muchas de ellas reeditan y refuerzan viejos rasgos y tendencias del capitalismo, lo cierto es que la llamada plataformización del trabajo ha instaurado un nuevo giro en las relaciones entre capital y trabajo que es preciso examinar. Tras la crisis de 2008, la irrupción de empresas de plataforma que han profundizado el socavamiento de los derechos laborales, como Uber, Didi, Cabify, Airbnb, Rappi, Postmates, TaskRabbit, Microworkers, Solvers, entre otras, ha traído consigo una nueva vuelta de tuerca en las formas de explotación del trabajo. Ha supuesto la aparición de nuevas mediaciones tecnológicas de la relación entre compañías, trabajadores y consumidores, así como la irrupción de nuevas formas de ejercicio del poder y de la vigilancia corporativa. La literatura académica dedicada a estudiar cómo las tecnologías digitales emergentes están posibilitando un rediseño de las formas de explotación del trabajo se ha multiplicado a medida que las transformaciones se hacen más palpables en la carnadura de nuestra vida cotidiana y a medida que los trabajadores y trabajadoras de estas nuevas empresas, conductores, repartidores, etc., se hacen más visibles en las calles de las ciudades en las que desembarcan las apps. Hoy disponemos de un creciente corpus bibliográfico dedicado a elucidar lo que está en juego en la actual emergencia de nuevos equipamientos tecnológicos y de nuevos mercados de trabajo digitalmente mediados. Proliferan los términos para nombrar el carácter y la envergadura de las mutaciones en curso. Capitalismo de plataformas, gig economy, uberización del trabajo, capitalismo electrónico informático, economía virtual, capitalismo colectivo, economía de plataformas, capitalismo digital, la siliconización del mundo, la época del tecnoimperialismo, del infotrabajo, del cibertariado o del ciberproletariado. Una ansiedad recorre el mundo académico que trata de asir lo que se va instalando como un modelo en crecimiento. El ensayo-investigación que propongo en las siguientes páginas comparte esa ansiedad y aspira a sumarse a los esfuerzos por dilucidar cuáles son las coordenadas elementales de esta nueva explotación digital del trabajo. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes, ya estamos de vuelta después de algunas semanas en que por diversas razones, tanto de salud como de trabajo, como gajes del oficio que hemos tenido en la resistencia, pues estamos ya de vuelta en la transmisión de nuestro programa Letras Militantes y hemos querido aprovechar para abordar un texto que ya teníamos ganas de abordarlo desde hace tiempo, recién salió, es una edición, este libro que acaba de salir, es nuevo, y justamente para cuando se esté transmitiendo este programa, esta emisión del día de hoy, ya habrá tenido lugar un día antes la presentación de este mismo libro en el Auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se trata del libro Capitalismo, la uberización del trabajo, y bueno, hacen este señalamiento de la app como parte del capitalismo. Es de la doctora Natalia Radetich y es editado por Siglo XXI Editores. Seguramente ya para cuando vean este programa ya conocerán de qué trata este libro. Ya habrá habido la presentación con la presencia de la propia autora y la participación de nuestro compañero secretario general en el marco de una presentación que hace la nueva Central de Trabajadores. Y es muy importante porque efectivamente esta uberización del trabajo, esto que ya existía pero cobra mucha fuerza a partir de la pandemia y con los servicios de entrega a domicilio, el trabajo a distancia, etcétera, se facilitó su entrada en el universo del trabajo. Se hizo más bien, digamos, casi natural
la presencia de estos repartidores y de estos servicios derivados de plataformas digitales que generan toda una controversia y generan todo un espacio de investigación muy importante, porque cambia notablemente algunas de las nociones que tenemos sobre el trabajo explotado, sobre el trabajo asalariado, sobre las relaciones obrero-patronales. Estamos justamente en uno de esos momentos históricos en donde este tipo de relaciones cambian de una manera muy importante y es necesario investigarlos, conocerlos, estos fenómenos, para saber cómo combatirlos como clase trabajadora. Porque nosotros, como trabajadoras, trabajadores, no nos podemos quedar como meros espectadores de estos cambios que se están generando, no nos podemos quedar al margen de estos avances tecnológicos. Muchas veces se dice, bueno, es que la tecnología es la que nos va a desplazar. La tecnología no nos desplaza, lo que nos desplaza es el modo de producción y cómo está organizada la relación laboral. La tecnología debiera servir para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos en este planeta. Sin embargo, dentro de un modo de producción como el capitalismo, lo que hace este cambio tecnológico es generar mayores réditos, mayores ganancias para el capital, para los dueños de los medios de producción, y obliga a los trabajadores, a las trabajadoras, a conformarse con condiciones más precarias, salariales, económicas, laborales, etc. Entonces nos parece muy importante este acercamiento que hace la doctora Natalia Radetich con respecto a esta uberización del trabajo. Y su trabajo se enfoca, aunque hace referencia a todo este proceso global, se enfoca principalmente a lo que ocurre en la Ciudad de México, donde ya hay organizaciones de trabajadores, de trabajadoras, repartidores de estos servicios de plataforma que se han conformado en una organización que conocemos como la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores de Aplicación, y que van a estar presentes, esperemos, en esta presentación del libro, que, como decimos, en el momento que estamos grabando este programa todavía no se ha realizado, pero cuando sea difundido este programa ya se habrá hecho esa presentación. Bien, pues continuamos con la lectura. Tomaré como caso de estudio la conocida plataforma Uber, una empresa emblemática de nuestros días. Haré un recorrido de corte teórico y etnográfico sobre el caso de esta conocida app, que ha introducido un conjunto de giros en el mundo laboral y en la forma en la que el capital transnacional se relaciona con las sociedades y las ciudades cuya fuerza de trabajo e infraestructura usufructúa. Combinando una tecnología de movilidad, el automóvil, y una tecnología de información y comunicación, el smartphone o el teléfono portátil, móvil, celular, esta aplicación ofrece el servicio de transporte de pasajeros que los usuarios solicitan a través de un simple tap. Tap es este golpe que le damos a la pantalla para abrir las aplicaciones o marcar números. En la pantalla de su teléfono celular, gesto sutil, casi vaporoso, incorpóreo, cuya ingravidez y ligereza ocultan la violenta densidad de un nuevo modelo de apropiación empresarial del plus trabajo internacional. Recordemos que el plus trabajo es esta ganancia que se saca a partir de la explotación de la mano de obra. El smartphone o celular, ha escrito Nikolashkov, es la mercancía que define nuestra época. Así como el automóvil ha sido el símbolo dominante de una era, vaca sagrada de la modernidad capitalista, hoy el smartphone es también una de las mercancías emblemáticas de nuestros tiempos. Aquí vale la pena hacer una pausa porque esta vaca sagrada que era el automóvil, pues ha sido justamente el escenario, la industria automotriz, de los golpes más fuertes hacia la clase trabajadora, porque esta movilidad del capital, particularmente en periodos neoliberales, a lo que ha obligado es a la migración de estas grandes plantas de fabricación de autopartes, de ensamblaje de automóviles, que en un principio pues tenían su centro mundial, su centro de distribución mundial en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, pero con esta migración del capital a través del neoliberalismo, lo que ocurrió pues fue una debacle de esta ciudad de Detroit. Se trajo primero a Latinoamérica, el caso específico de México, muchas de estas industrias automotrices, y conforme se fue pegándole a la cuestión de los salarios y a las condiciones laborales, estas empresas se fueron movilizando hacia otras partes del mundo. Finalmente se los llevaron a China, a Oriente, y golpeó también el liderazgo que tenía en la construcción o en la industria automotriz
el territorio mexicano, pero es parte de esta movilidad global que ya hablaremos en otro programa. La crisis misma neoliberal, la crisis sistémica del capitalismo, pues los ha obligado a replegarse y a regresar a lugares cercanos a estas ciudades o a estos centros del capital, como es Estados Unidos, a través de esta dinámica que conocemos como el nearshoring, como el ir acercando a estos puertos cercanos a estos países toda la industria y toda la mano de obra. Pero bueno, eso ya será tema de otro programa. Si el automóvil le ha dado forma a las ciudades y le ha dado incluso nombre a distintos momentos y configuraciones del capitalismo, desde el Fordismo hasta el Toyotismo, esto recordemos que se refiere en el caso del Fordismo a cómo se organizaba el trabajo en esta línea de ensamblaje, en donde cada trabajador tenía muy definido qué pieza iba colocando, muy a la manera de lo que vemos en la película de Chaplin, donde vemos que forma parte de esta línea de ensamblaje y se va enajenando el propio trabajador en este mundo moderno que se imaginaba desde ese cine mudo. Bueno, esa línea de ensamblaje y esa forma de organizar el trabajo es justamente lo que se conoce como Fordismo, porque lo hizo la Ford Motor Company para la reconstrucción de sus automóviles. Y el Toyotismo fue otra dinámica que desde la empresa Toyota, la fábrica japonesa de automóviles, se ideó como una organización también del trabajo en función de fabricar únicamente lo que se vende, no tener el stock de coches fabricados ahí guardados, guardando polvo, esperando a que sean comprados, sino que sobre un pedido de una cantidad específica de vehículos es como se van construyendo los automóviles. Eso es, en resumidas cuentas, lo que podríamos decir que es el toyotismo. Hoy el smartphone le da también forma a nuestros días. Uber, digamos, combina esas dos mercancías móviles particularmente simbólicas del capitalismo del siglo XX y del siglo XXI, el automóvil y el smartphone. En esta encrucijada tecnológica se juega un nuevo régimen de explotación del trabajo, a cuyo análisis nos abocaremos a lo largo de este libro. Uber no solo ofrece el servicio de transporte de pasajeros, ofrece también el servicio de entrega de comida a domicilio mediante Uber Eats, el servicio de mensajería, Uber Flash, el servicio de compra y envío de productos del supermercado mediante Corner Shop y el servicio de renta de bicicletas eléctricas, Uber Jump, que se enmarcan, estas últimas, el Uber Jump, en el llamado Internet de las Cosas. Entre 2016 y 2018, la empresa ofreció también, solo en Estados Unidos y como prueba piloto, el servicio de transporte de pasajeros en automóviles autónomos, los llamados robotaxis. El servicio de vehículos autoconducidos fue temporalmente suspendido por Uber en 2018 tras un accidente fatal en Arizona, en el que un vehículo autodirigido de la app atropelló a una mujer. De cualquier modo, Uber continúa invirtiendo en el perfeccionamiento técnico de los vehículos robóticos, que previsiblemente entrarán de nuevo en vigor en un futuro próximo. Y esto pues, nos acerca a esta discusión sobre la completa sustitución del ser humano como mano de obra en estos procesos de fabricación de mercancías a nivel industrial, que ya se ha visto desplazado el ser humano en muchas fábricas con la robotización, la implementación de máquinas que requieren a lo sumo 1 o 2 trabajadores para supervisar que funcione correctamente, desplazando pues una cantidad más grande de trabajadores. Y bueno, mientras que estos vehículos robóticos los desarrolla Uber, desarrolla también el servicio de vehículos urbanos voladores mediante su programa Uber Air, que posiblemente cambiará de forma significativa la experiencia urbana en las ciudades uberizadas. Entonces ya estamos pues prácticamente entrando de lleno en estos escenarios futuristas, las películas de ciencia ficción, en donde la idea de autos voladores, de autos robotizados, pues empieza a ser algo que se está experimentando en algunos espacios en los Estados Unidos. De esta suerte, la app va cada tanto expandiendo su nutrida oferta de servicios. Aquí me centraré en el caso de los conductores de automóviles de transporte de pasajeros, una fuerza de trabajo que quizá en un futuro no muy lejano sea sustituida por los procesos de robotización actualmente en curso. El poder de Uber para imprimir e imponer una nueva forma a las relaciones laborales
para, en cierta medida, reformatear el mundo del trabajo, ha sido tal que el neologismo uberización ha venido a nombrar las nuevas formas de trabajo sin derechos, mediadas por plataformas virtuales. Con todo, si me interesa aquí el caso de Uber, no es tanto por la especificidad de la empresa, como por el horizonte que ella instaura y representa, y por la emulación que hacen otras empresas del modelo que esta firma ha puesto en circulación. Es decir, me interesa Uber no tanto por sus particularidades, como por su potencia de generalización y por construir un caso símbolo de nuestros tiempos. Tal como ha señalado Alex Rosenblatt, estudiosa y minuciosa etnógrafa de eso que ella ha llamado con sagacidad Uberland, si Uber desapareciera o quebrara mañana, su herencia está ya actuante en nuestra sociedad. Más allá de Uber y su destino contingente, el paradigma de la uberización está ya en operación en la sociedad contemporánea. Efectivamente, ya el que Uber desaparezca del escenario no cambia estas condiciones que se han ido generando y que lógicamente heredará alguna otra empresa de las competidoras o nuevas que surjan. Punto de mira y coordenadas metodológicas. La investigación desplegada en este libro toma como lugar de observación la Ciudad de México, esa urbe cuya inmensidad y laberíntica complejidad tensionan cualquier proyecto etnográfico, una ciudad tan desbordante que el nombre de ciudad parece incomodarle, quedarle chico, sofocarla, reprimir su espíritu expansivo, a tal punto que nuestra insólita urbe despierta en nosotros, sus hiperbólicos habitantes, la ansiedad de ensayar otros nombres para aludir a su desmesura y a su gracia de rara avis. La megalópolis, la megaurbe, el defectuoso, Chilangolandia, la capirucha, la macrópolis, la monstruópolis, postciudad, metrópoli compuesta por ciudades interiores o, sin más, México, haciendo, como se ha señalado con acierto, del nombre de un país el nombre de una ciudad. Tomaré entonces la Ciudad de México, que para Uber es uno de los mercados más importantes a escala global, como punto de mira para pensar la internacionalidad de Uberland y como lugar desde el cual analizar la actual uberización del trabajo, o eso que llamaré capitalismo. Las observaciones presentadas a lo largo del libro derivan de dos fuentes principales. Por un lado, de una investigación documental sobre las nuevas formas de trabajo en el capitalismo de plataformas, y por otro, de una investigación etnográfica realizada con conductores de Uber en la Ciudad de México, llevada a cabo a intervalos irregulares entre marzo de 2019 y noviembre de 2021. El trabajo de campo mediante el cual he construido el cuerpo empírico en el que se inspiran los análisis presentados a lo largo del texto ha sido un trabajo de doble filo. He recurrido tanto a métodos clásicos de investigación etnográfica como a algunas estrategias propias de la etnografía digital, a la que muchos antropólogos y antropólogas nos condujo la actual pandemia de COVID-19 con las restricciones sanitarias del encuentro presencial. Es decir, la misma pandemia y la obligación al confinamiento en nuestras casas nos ha obligado, no solo en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la relación laboral, al trabajo a distancia, en donde se puede, sino que también la manera de hacer ciencia, la manera de hacer investigación científica, también se ha tenido que ver modificada, particularmente para las ciencias sociales, que dependen de la relación persona a persona, mediante entrevistas, mediante la confrontación de argumentos, también se ve modificado con esta pandemia y se ve obligada también esta manera de hacer las cosas a cambiar los métodos, las actitudes y afecta lógicamente también las conclusiones de nuestras investigaciones, llevando pues también de la mano el avance tecnológico, una tecnología que amenaza nuestro futuro laboral, pero que también nos hace dependientes de poder realizar nuestras actividades diarias de la mano de un teléfono móvil o de una computadora y lógicamente de la existencia de una red inalámbrica que nos permita conectarnos. Por un lado, he realizado observación participante y entrevistas abiertas con 26 conductores de Uber,
uno de ellos vocero y activo militante de la Unión de Trabajadores Digitales de Transporte de Pasajeros y Alimentos, otra de las organizaciones que se ha ido formando a partir de este tipo de trabajo. Algunas de las entrevistas tuvieron lugar en cafés, otras mediante plataformas de videoconferencia, y la mayoría de ellas las hice a bordo de traslados como usuaria de la app y comunicándoles siempre a los conductores mis intenciones de investigación, o sea, no tratando de engañarlos y sacarles la información, sino diciéndoles prácticamente para qué les preguntaba todo este tipo de cosas. Con generosidad, los trabajadores aceptaron compartir conmigo parte de sus trayectorias biográficas y sus relatos y meditaciones sobre el trabajo que llevan diariamente a cabo en la plataforma. A modo de complemento y contraste, he realizado también entrevistas presenciales con 5 taxistas de la Ciudad de México que constituyen el antagonista político clásico del modelo de Uber, con el objeto de conocer su punto de vista respecto a la aparición de la app como un actor desestabilizante de su ramo. En las conversaciones con los trabajadores he optado en general por la entrevista abierta, no estructurada, dado que una parte de la antropología se constituye a través del ejercicio de la conversación, en el encuentro dialógico entre el etnógrafo y sus interlocutores y en la deriva imprevisible de su intercambio comunicativo. Es decir, cómo se van desarrollando las conversaciones en esa lógica, como una pregunta va llevando la respuesta a otra pregunta y con las derivaciones no del plan original que tiene el investigador, porque a veces uno como investigador se establece pues un cuestionario, una serie de preguntas, pero muchas veces las respuestas y cómo se va desarrollando la entrevista, pues va llevando por otros rumbos y muchas veces eso cambia de fondo las propias investigaciones. Además, he entablado una relación profunda y de larga duración con 3 conductores de Uber, a los que conocí inicialmente a través de Facebook, con quienes no solo he llevado a cabo entrevistas, sino con quienes me comunico cotidianamente para consultarles temas puntuales, para conversar sobre su trabajo del día a día y en general para intercambiar ideas e informaciones de todo género. A ello no solo me une una relación de investigación, sino también una verdadera amistad. Uno de ellos, quien además de orientarme sistemáticamente en mis dudas, me dio acceso a su cuenta de Uber Driver para que yo pudiera conocer el funcionamiento interno de la app y darle mayor consistencia a mis intuiciones, se ha convertido en uno de mis mejores amigos y ha surgido entre nosotros un vínculo vital que para mí es entrañable. Por otro lado, acudiendo a algunos de los métodos reunidos bajo el título de etnografía digital, he realizado trabajo de campo en Internet, con este ingrávido continente que se abre, luminiscente, en nuestras pantallas. Mi acercamiento al campo digital ha gravitado alrededor de 3 estrategias que, pese a su simplicidad, han resultado provechosas para los fines que me he trazado. 1. La interacción con trabajadores en redes sociales. 2. El seguimiento de publicaciones online de Uber. Y 3. La realización de un sondeo electrónico dirigido a conductores de la app. A continuación presento unas breves consideraciones sobre cada uno de estos 3 vectores metodológicos. ¿Por qué es importante conocer esta explicación? Que básicamente es la introducción a todo el texto. Porque con esto se entiende de manera más profunda la información que se vierte a lo largo de las páginas. Uno a veces puede preguntar, pero es que ¿de dónde sacó esa información? ¿Y cómo tuvo acceso a eso? ¿Y de qué manera? Bueno, esta introducción y esta explicación metodológica nos permite a los lectores el conocer el proceso y cómo fue planificando la realización de esta investigación y cómo fue aprovechando estos espacios en donde logra obtener esta información. Muchas veces, sobre todo en este tipo de textos, hay quien opta por brincarse ese capítulo e irse directo a el tema del que trata el libro. Pero me parece que para abrir para abrir boca, como se dice, para empezar a interesarnos en estos procesos de investigación, es necesario saber cómo se realizan estas investigaciones. Porque muchas veces, sin la formación académica, sin la formación metodológica, muchas veces nosotros hacemos situaciones similares para obtener información, para averiguar cosas, para administrar nuestra propia vida. Y sin darnos cuenta, hacemos uso de estas herramientas metodológicas que, si tuviéramos más conciencia de ello, pues nos serviría para entender mejor los procesos a los que nos enfrentamos diariamente. Entonces, bueno, con respecto a la interacción que tuvo con los trabajadores en redes sociales, la autora nos dice, 1.
por medio de la observación y participación en 6 grupos de Facebook que reúnen a trabajadores de Uber en la Ciudad de México y su zona metropolitana, he entablado una interlocución con conductores de la app que para mí ha sido muy fructífera. La más de las veces mis preguntas y presencia en esos grupos fueron bienvenidas y otras veces también fueron rechazadas. El rechazo de la relación etnográfica es muy habitual en la antropología, tanto en los campos presenciales como en los digitales. El acceso al campo no siempre es posible, pues el encuentro etnográfico no es siempre deseado por quienes aspiramos a que hablen con nosotros y se constituyan en nuestros interlocutores y guías. La etnografía es muchas veces intrusiva y por supuesto no todos aceptan esa intromisión, que es relacionarte con estos grupos sociales o etnias, como en otro tipo de investigaciones ya antropológicas más definidas. Es esta entrevista y integrarte a esas comunidades para obtener la información, pero desde la posición de informar qué es lo que estoy tratando de hacer y que lógicamente muchas veces la gente se niega a tener esa intromisión en sus relaciones normales, cotidianas. Una expresión de rechazo etnográfico que algunas veces surgió en mis interacciones con conductores en grupos de Facebook puede verse en el meme de la figura 1, que es este de aquí. Así le contestaban a la investigadora, que me envió un conductor como respuesta a una pregunta que yo había formulado. Ahora bien, los grupos de Facebook que reúnen a conductores de la app revisten una importancia que hay que calibrar en su justa medida. No son ni irrelevantes ni son, por así decirlo, la panacea. Por un lado, estos grupos en las redes sociales, y esto debemos tenerlo también muy en cuenta, juegan un papel relevante como medio de socialización y encuentro comunicativo, y eventualmente como lugar de posible germinación de un sujeto político colectivo y como instrumento de coordinación de movimientos de reivindicación de derechos laborales. La plataforma de Uber, como veremos, impide toda comunicación lateral entre trabajadores y funciona a partir de la figura del trabajador aislado, el trabajador conectado a la red productiva, pero desconectado de otros trabajadores. El trabajador junto a la red de producción y vigilancia, pero disyuntivo de sus pares. Frente a este modelo, que se propone conjurar el vínculo trabajador-trabajador, los grupos de Facebook y de WhatsApp, que aglutinan a una multitud de conductores, aparecen como un ámbito en el que brota toda una socialización, que de otro modo estaría quizá obturada, es decir, interrumpida, rota. De ahí la importancia de prestar atención etnográfica a aquello que circula por estas redes relativamente paralelas a la red productiva atomizante. Es decir, este medio que se maneja como un medio oficial de estas aplicaciones en redes sociales, pero que genera estas limitaciones de relación entre los propios trabajadores. Así, estos grupos de Facebook viabilizan vínculos y lazos comunicativos entre trabajadores, lazos de afinidad, de ayuda mutua, de disenso, de circulación del humor, etc. En estas redes alternas, paralelas, que hacen los mismos trabajadores que se van relacionando, no en la red oficial de la propia aplicación. En medio de un paradigma empresarial que coloca en su centro la figura productiva del trabajador aislado e incomunicado. Los grupos digitales de trabajadores desafían ese aislamiento que está programado y previsto en el diseño tecnológico mismo de las empresas de plataforma. El sentido político de estos grupos de trabajadores no está fijado ni decidido de antemano, al mismo tiempo que puede vehiculizar antagonismos con respecto a las empresas. Por ejemplo, pueden servir de medio de comunicación para movimientos críticos y de reivindicación de derechos. También puede funcionar como medio de refuerzo y sostén de las propias empresas y resultar funcionales para ellas. Pues, por ejemplo, a través de estos grupos entran en comunicación propietarios de automóviles con conductores que los rentan para poder trabajar en Uber, entre otras prácticas que capitaliza la empresa y que más adelante abordaremos. Entonces, como vemos, es un universo muy complejo en donde las propias redes sociales, que a veces vemos como la panacea que supuestamente nos va a dar la oportunidad de organizarnos y de generar un mayor trabajo a profundidad, lo que en realidad puede generar es este distanciamiento y esta capitalización de quienes son los dueños del negocio.
Es decir, en estas redes en donde puedes entablar comunicación entre los propios conductores y trabajadores, también entrarán estos personajes que digan, oigan, pues a mí me interesa contratar gente para que use mi vehículo, y se favorece el trabajo de esta empresa y la empresa no tiene que invertir nada. Bueno, pues vámonos a una pausa, y regresando de esta pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, regresamos con este texto Capitalismo, la uberización del trabajo, de Natalia Radetich. Siglo XXI Editores, hoy en Letras Militantes. En un momento continuamos con la transmisión. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto Capitalismo, la uberización del trabajo, que pues para cuando se ve este programa ya se habrá presentado en el auditorio Ernesto Velasco del Sindicato Mexicano de Electricistas. Recuperamos la lectura en la parte metodológica que nos explica la autora, en donde dice, bueno, pues el acercamiento a través de las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, le permitió, bueno, establecer ciertas relaciones y obtener una parte de la información que desarrolla en este muy importante texto, que vale la pena darle mucho seguimiento por la profundidad de su análisis. El segundo punto que ella mencionaba como parte de su metodología es el seguimiento que se hace de publicaciones online en las redes sociales sobre Uber, ya no tanto la relación directa con los trabajadores, sino sobre lo que se publica de Uber. Y un tercer punto, pues un sondeo electrónico hacia los conductores de la app. Y entonces en este punto 2, que se refiere a las publicaciones, dice ya la autora: además de la observación participante en grupos de Facebook, a fin de entrar en relación no solo con el discurso de los trabajadores, sino también con el de la empresa, hice una inmersión en la app de Uber Drive e hice un seguimiento de las publicaciones de Uber en la red. Seguí sus publicaciones, estudié su página electrónica y revisé sus documentos empresariales en línea, como los términos y condiciones, esta larguísima lista de cuestiones que una persona debe aprobar para poder utilizar la app, la aplicación, o las políticas de privacidad, que también son estos textos con letra minúscula que uno le dice sí, pues paz, le da uno a aprobar y ya está funcionando la aplicación. Entre otros documentos empresariales que, pese a su lenguaje deliberadamente críptico, o sea, muy como rebuscado, laberíntico, escondido, y pese a su grisura discursiva, aportan indicios e información relevantes para indagar en los nuevos escenarios ligados a la digitalización del trabajo y de la vida social. Y ya respecto al tercer punto de su método de análisis, dice: por último, recurrí a Internet para realizar un sondeo que envía a los conductores de Uber vía WhatsApp y Facebook, que tuvo como fin esbozar un perfil sociodemográfico de la composición de la fuerza de trabajo de la app, recabar información sobre las condiciones de trabajo y recoger algunas pistas cualitativas sobre la experiencia de los trabajadores digitales.
El sondeo realizado entre mayo de 2020 y mayo de 2021 por medio de la plataforma de encuestas electrónicas Google Forms recoge las respuestas de 315 conductores de Uber en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Entonces, bueno, estos son los tres elementos que le dieron la pauta para desarrollar esta investigación sobre la uberización. Y ya entramos de lleno en el texto, en lo que es el desarrollo de esta investigación, en lo que se titula primera parte, Visión de Uberland, panorámica de una empresa transnacional. Respecto a Uberland, dice la autora, recupero el sugerente término Uberland de la socióloga canadiense Alex Rosenblatt, que ha publicado recientemente un sustancioso estudio etnográfico sobre los conductores de Uber en Estados Unidos y Canadá. Entonces, Uberland como Disneyland, como estos términos que se usan para hablar del territorio propiamente. Y bueno, empieza con su análisis en este capítulo, la apropiación del trabajo transnacionalmente disperso. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere con transnacionalmente disperso. Y empieza con tres citas, tres epígrafes. Uno dice, nuestro negocio depende sustancialmente de operaciones fuera de Estados Unidos. Al trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018, los mercados fuera de Estados Unidos representaron aproximadamente 74% de todos los viajes. Es decir, la mayor parte de los viajes que se realizan globalmente con Uber son fuera de los Estados Unidos, el 74% de los viajes. Eso nos pone a pensar. Y esta fuente es Uber Technologies, la propia empresa. El segundo epígrafe nos dice, Uber es una empresa transnacional que se está haciendo rica a cuestas de la necesidad de uno. Conductor de Uber de la Ciudad de México de 42 años. Estados Unidos, que ha previamente controlado los países no occidentales con su poder militar, con su capital y más tarde con sus productos culturales, ahora parece dominar el mundo con las plataformas digitales. El imperialismo estadounidense se ha continuado con plataformas. Con cerca de 4 millones de trabajadores disgregados en cientos de ciudades alrededor del mundo, Uber es hoy una de las empresas más grandes del planeta en lo que respecta a la cantidad de fuerza de trabajo que moviliza y usufructúa. Ante tan desmesurada cifra, no resulta exagerada la sugerencia de Alex Rosenblatt de pensar en la emergencia de eso que ella llama Uberland, que podríamos imaginar como una suerte de territorio digital que sin contornos fijos ni estables se despliega transnacionalmente, atravesando las fronteras estatales y subsumiendo el trabajo de millones de individuos mundialmente dispersos, pero conectados todos ellos al entramado digital. Si bien nuestro interés en Uber no se basa estrictamente en lo cuantitativo, pasemos breve revista por algunas cifras relevantes a fin de esbozar una imagen panorámica sobre la dimensión de esta empresa y sobre su carácter enfáticamente transnacional. Según información publicada por la propia compañía, Uber tiene 3.9 millones de conductores alrededor del mundo. Y aquí hace una cita que es importante recuperar. No sabemos, puesto que la empresa no lo aclara, cuántos de esos casi 4 millones trabajan como conductores y cuántos trabajan en Uber Eats haciendo repartos de comida en automóviles, motocicletas, bicicletas y a pie. Es pertinente señalar aquí una de las dificultades metodológicas inherentes al estudio de las empresas de plataforma. Dado que Uber, como otras apps, controla la información de sus trabajadores y usuarios, y dado que la empresa opera a nivel global en un estatuto de opacidad informativa, sin hacer pública la información, es muy difícil tener datos precisos sobre la compañía y sobre el volumen exacto de su fuerza de trabajo. Hasta 2019 se conocían muy pocos datos de esta app. La primera vez que Uber publicó datos más precisos sobre su firma fue en abril de 2019, cuando la empresa salió a bolsa, es decir, empezó a cotizar en Nueva York. Y para ello registró ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos su oferta pública inicial, con la cual las empresas ofrecen en venta sus acciones al tiempo que revelan a sus potenciales inversionistas su estructura, sus estados financieros, sus previsiones para el futuro, los eventuales riesgos para los inversionistas, entre otras informaciones que solo son esclarecidas
cuando las empresas se dirigen al accionario y tratan de persuadirlo. Como antropólogos y estudiosos de las ciencias sociales en general, es interesante prestar oídos a estos textos dirigidos al capital financiero. Son textos de lectura ardua. La Initial Public Offering de Uber tiene 395 páginas con una letra diminuta, pero en definitiva reveladora y casi alucinante. Estos textos revelan la lengua franca del capital. La oferta pública inicial de Uber muestra, por ejemplo, la profunda transnacionalidad de la empresa, que cotizando en la bolsa de Nueva York, da en realidad información sobre sus operaciones globales. El texto hace referencia a distintos países y conjuntos de países con una naturalidad delirante, como si quien lo escribe fuera el borgiano jugador de ajedrez planetario que quita y pone sus piezas en África del Norte, el sudeste asiático, etc. Ahora bien, pese a ser un texto pormenorizado, ni siquiera la Initial Public Offering detalla la composición y la magnitud exactas de la fuerza de trabajo global de la app. Una de las características de las empresas de plataformas pasa, justamente, por el control unilateral del enorme volumen de datos que recaban, sus mecanismos de software. Mientras nosotros somos totalmente visibles y audibles frente a las plataformas digitales, estas permanecen en las sombras. Este ensombrecimiento constituye un evidente problema político y constituye además un problema metodológico de primer orden en el estudio de las plataformas digitales, que están protegidas por la fuerza de un no saber. Por otra parte, la cifra de trabajadores publicada por la empresa debe considerarse necesariamente como estimativa. Pues Uber se caracteriza, como muchas otras empresas contemporáneas, por una alta movilidad de las fuerzas de trabajo. Muchos trabajadores abandonan diariamente la plataforma, hay altos niveles de deserción, y muchos nuevos trabajadores se integran diariamente a ella, hay también altos niveles de reclutamiento. La fluidez y la volatilidad intrínsecas a estos modelos empresariales, que funcionan gracias a una corriente continua de mano de obra que se va y de mano de obra que se incorpora a la plataforma, imposibilitan la fijación de una cifra estable de trabajadores. Con todo y sus oscuridades e imprecisiones, la millonaria cifra resulta descomunal. 3.9 millones de trabajadores alrededor del mundo. 22.263 empleados en sus oficinas corporativas emplazadas en los distintos territorios en los que opera y 91 millones de usuarios activos en su plataforma. La empresa realiza un promedio de 14 millones de viajes al día y opera en 933 ciudades distribuidas en 70 países de los 5 continentes. Extraigamos algunas observaciones generales sobre estas cifras que revelan tanto el gigantismo de la app como su dimensión transnacional. Uber es una de las empresas privadas con más trabajadores en el planeta. Con sus casi 4 millones de trabajadores en las calles del mundo y sus más de 22,000 empleados de oficina, ha desplazado ya a Walmart, con 2.1 millones de trabajadores, y a McDonald's, con 1.9 millones, en lo que respecta al tamaño de su fuerza de trabajo. En este terreno, Uber supera no solo a los mayores empleadores privados, sino también a los mayores empleadores públicos. El mayor en todo el mundo es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que emplea alrededor de 3.2 millones de personas. Si bien, como veremos, Uber no reconoce a sus conductores y repartidores como empleados, pues encubre la relación laboral con los trabajadores, clasificándolos bajo la figura de contratistas independientes y negándoles con ello todo reconocimiento jurídico como empleados, en términos reales, Uber se ha convertido en una de las empresas con la fuerza de trabajo más numerosa del mundo. Véase en el cuadro 1 la lista de mayores empleadores globales, tanto públicos como privados. En la lista no figura Uber ni empresas similares, puesto que la app desconoce la relación laboral con sus trabajadores, por lo que nunca es considerada en estas mediciones sobre los mayores empleadores. De acuerdo con estos datos, Uber sería ya, si reconociera a sus cerca de 4 millones de trabajadores como tales, el primer empleador a nivel mundial. Y vamos a darle una repasada a este cuadro 1 de quiénes son los mayores empleadores públicos y privados del mundo según el Foro Económico Mundial.
En primer lugar está el Departamento de Defensa de Estados Unidos, con 3.2 millones de empleados. En segundo está el Ejército Popular de Liberación de China, que tiene 2.3 millones de empleados. En tercero viene Walmart, con 2.1 millones de empleados. Luego McDonald's, con 1.9 millones. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, de Inglaterra, con 1.7 millones de empleados. La Corporación Nacional de Petróleo de China, que tiene 1.6 millones de empleados. La Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, con 1.5 millones de empleados. Ferrocarriles de la India, 1.4 millones. Las Fuerzas Armadas Indias, con 1.3 millones. Y Foxconn, que es una industria de precisión china, es establecida en Taiwán, con 1.2 millones de empleados. Como dice el propio texto, como dice la investigadora, si reconociera Uber la cantidad de trabajadores que globalmente está a su servicio, sería el empleador más grande del planeta. Uber no solo es la empresa que explota, la que quizás sea la fuerza de trabajo más numerosa, sino que es además una empresa que ha logrado una vertiginosa mundialización. Uno de los rasgos más sobresalientes de Uber y de las grandes empresas de plataforma en general es su potente fuerza de transnacionalización, es decir, de operación simultánea en diferentes países. La app, fundada en San Francisco, California en 2009, comenzó operaciones en 2010 con solo algunos conductores de automóviles de lujo en Estados Unidos. Y apenas una década después, la empresa opera ya en 70 países. La app inició operaciones en esa ciudad símbolo del giro mundial del capitalismo, que concentra las casas matrices de buena parte de los grandes monopolios digitales contemporáneos. Cerca de ahí está Silicon Valley. A diferencia de otras empresas icónicas del capitalismo de plataformas, como Google, Facebook, Twitter, Netflix, etc., la sede de Uber no está emplazada directamente en Silicon Valley, que también es ahí en California. Está a 70 kilómetros de la ciudad de San Francisco. Si la norteña ciudad estadounidense de Detroit, que mencionábamos en la primera parte del programa, fue un núcleo de irradiación del Fordismo, sede de la puesta en marcha de la primera cadena de montaje de la planta industrial de la Ford Motor Company, la sureña capital de San Francisco es un núcleo de irradiación del capitalismo informático que centraliza las sedes de las corporaciones que dominan la economía digital. En las calles de esta ciudad californiana, Uber comenzó en sus primeros tiempos ofreciendo a las clases altas locales la posibilidad inédita de solicitar un automóvil lujoso, una limusina negra, con solo presionar un icono en la pantalla de un teléfono celular. Este gesto, que hoy parece trivial e intrascendente, ese ingrávido gesto que convierte una sutil pulsación en una pantalla del smartphone en un automóvil con chofer llegando a un punto de recogida en el espacio urbano, era hace una década un gesto casi mágico, una transustanciación de la pantalla a la ciudad, reservado para las clases acaudaladas. Solo 10 años después de estos primeros inicios de la app, Uber, que mantiene su sede central en San Francisco, opera en 933 ciudades de 70 países y tiene proyecciones de continuar su expansión a nuevos territorios con la incorporación progresiva de nuevas ciudades uberizadas, que van expandiendo los contornos móviles de Uberland. Así, en una década, Uber ha transitado hacia su conversión en un fenómeno de escala global. La propagación internacional de esta app ha sido notable. Su crecimiento se multiplicó en 2012 cuando, al lanzar la modalidad de UberX, la empresa dejó de ser un servicio de automóviles de lujo y se orientó hacia el mercado más masivo de las clases medias, lo cual condujo a su popularización. Con ello, de ser un experimento sanfranciscano de limusinas vía smartphone para las clases altas, Uber pasó a convertirse en un fenómeno global. En esta última década, el aumento de los usuarios de smartphones favoreció también la ampliación de la red de pasajeros y trabajadores de la plataforma. Al mismo tiempo, la crisis del desempleo, del subempleo y de la informalización del trabajo favorece un abundante flujo de mano de obra dispuesto a insertarse en el hiperactivo y agresivo mercado de trabajo de las plataformas digitales.
Con estas condiciones, Uber pronto experimentó un crecimiento vigoroso. La infraestructura digital con la que funcionan las empresas de plataformas hace posible una internacionalización y una deslocalización del trabajo extraordinariamente fluidas. Esta deslocalización quiere decir que el patrón y el trabajador no necesariamente están en el mismo lugar, que es lo que se logra con este trabajo de plataformas. Ya no es el centro de trabajo como lugar de confinamiento de la mano de obra y con la vigilancia, si no directa, sí indirecta a través de otros empleados de confianza del trabajo que desarrollan los propios empleados. Controlando la aplicación móvil que se replica con una simple descarga en millones de smartphones disgregados alrededor del mundo, Uber puede explotar el trabajo globalmente disperso y operar en cualquier territorio que reúna las condiciones básicas. Ciudades con necesidad de transporte urbano, con acceso a Internet, en las que se haya generalizado el uso popular de teléfonos inteligentes, con un sector social con capacidad de consumo, que sea potencial clientela. Y finalmente, territorios con abundancia de una mano de obra desempleada o subempleada y con condiciones de trabajo críticas que la orillen a aceptar trabajos inseguros y desprotegidos. La posibilidad de internacionalización de las empresas de plataforma es enorme, pues en ellas el control del trabajo, su minuciosa vigilancia y la extracción de ganancias corporativas se logran a través del control remoto de la información, a través del control del software, que se ha convertido en un medio de producción central de nuestros días. Y entonces, esta vigilancia, que antes era indirecta a través de los capataces, de los jefes en el centro de trabajo, se convierte en una vigilancia virtual a través de estos software que tienen la mayoría de las aplicaciones y que nos pueden dar seguimiento de dónde nos encontramos prácticamente en tiempo real, en el tiempo exacto, y nuestra ubicación geográfica casi o prácticamente exacta. Así Uber, con sede en San Francisco y con pequeñas oficinas internacionalmente emplazadas en lugares estratégicos, puede controlar y explotar a distancia el trabajo mundialmente desperdigado. Y este ejército de trabajadores que en condiciones precarias está dispuesto a aceptar cualquier salario, pues lógicamente acepta cualquier empleo y lo hace en cualquier lugar del mundo con una empresa que finalmente los tiene vigilados desde puntos estratégicos de este mismo planeta. La digitalización del trabajo ha posibilitado el surgimiento de lo que Anish llama un espacio organizacional global. Recupero esta idea del sociólogo Anish, quien en su artículo Global Labor, Algocratic Modes of Organization, o trabajo global, modos algocráticos, con referencia a los algoritmos de organización, hizo una descripción del sistema de la algocracia, es decir, de aquellas formas de organización y dominación del trabajo basadas en los algoritmos informáticos. Anish formuló el concepto antes de la uberización. El sociólogo descubrió el poder de los algoritmos y su papel en la explotación del trabajo a partir de un estudio etnográfico con trabajadores online de call centers y de corporaciones de servicios tecnológicos en la India que trabajan para firmas estadounidenses. En el tercer capítulo de este libro analizaré el sistema de control algocrático en el trabajo de Uber. Y bueno, esto se prestará más adelante para hablar justamente de cómo la inteligencia artificial, a partir de la explotación de algoritmos, también está cambiando el mundo del trabajo y lo está cambiando de una manera vertiginosa y al parecer definitiva. Entonces necesitamos también entrar a esa discusión como trabajadores para no quedarnos al margen y no ser solamente víctimas propiciatorias de esta nueva modificación de las formas de trabajo. En efecto, las apps aparecen como mecanismos articuladores que permiten organizar y explotar el trabajo mundialmente disperso. Pese a la diseminación espacial de los trabajadores en la economía de plataformas, o pese a su pulverización, el software permite a las empresas controlar y organizar el trabajo a distancia. La inmensa red desperdigada de trabajadores de Uberland es controlada por medio de sistemas algocráticos, que permiten tanto captar los frutos del trabajo excedente global
cómo organizar remotamente el trabajo. Esto de captar los frutos del trabajo excedente es la ganancia, y entonces lo logran de una manera impresionante al momento en que uno paga en la aplicación de Uber el costo del viaje. Ese dinero se va inmediatamente a las cuentas que tienen en paraísos fiscales esta empresa, particularmente Uber, pero muchas otras de plataformas, y entonces ya no es sujeto de fiscalización en el trabajo donde se genera, en el lugar donde se genera el trabajo, sino que ese dinero se va vía transferencia electrónica a otro punto del mundo en donde no puede ser rastreado, no puede ser contabilizado, no puede ser fiscalizado. Y eso incluso lo trata más adelante la autora en otro capítulo que habla de esa deslocalización fiscal, que el trabajo que se hace en la Ciudad de México, el pago se le hace a través de la misma aplicación a los empleados de Uber, pero la ganancia, lo que le sacan a esa explotación de la mano de obra, se va inmediatamente a otro país. Cae inmediatamente en una cuenta de banco en otro país, en un paraíso fiscal, y no tiene que rendirle cuentas a absolutamente nadie. Ese es el tamaño de la transformación de la relación de trabajo y la relación económica a partir de estos trabajos en plataforma. La inmensa red, bueno, ya eso ya lo leímos. Esto me refería a los frutos del trabajo excedente global, cómo organizar remotamente el trabajo. O sea, finalmente ya no es el centro de trabajo el punto en donde se organiza el trabajo, sino que puede ser en cualquier lugar del mundo, hacia cualquier otro lugar del mundo, cómo se realiza esta relación obrero-patronal, sin que además conozcas realmente a tu patrón. Tu patrón es una pantalla de un teléfono celular y tú como trabajador puedes estar en cualquier lado del mundo, pero si no respondes a este método de organización del trabajo, pues simplemente no vas a recibir ni un centavo. Poner en contacto a los pasajeros con los conductores, guiar los viajes, vía GPS por las tramas urbanas de distintas ciudades, determinar la tarifa de cada viaje, evaluar el desempeño de los trabajadores y el comportamiento de los usuarios, etc. Todo eso se conforma se organiza dentro del software de la aplicación. Y entonces ya te evitas una cantidad de personal administrativo que se va a encargar de hacer todo ese seguimiento. Todo lo hace el software, todo se hace dentro de la aplicación, y la información que genera va alimentando los algoritmos que son los que mandatan cómo se tiene que realizar el trabajo. Así pues, Uber opera con una fuerza de trabajo transcontinental. Pese a la apariencia de ingravidez y ligereza de la app, que grácil y luminosa aparece y desaparece de nuestras pantallas como si no tuviera ninguna consistencia, esta permite a la empresa explotar el trabajo de un proletariado masivo e internacional. Pero la plataforma digital no solo hace posible esta evidente dispersión global del trabajo, sino que posibilita también la no tan evidente extracción automática, vía software, del plusvalor, es decir, la ganancia, producido por los conductores mundialmente dispersos. Extrayendo un porcentaje del valor de cada viaje realizado en cualquier territorio, un porcentaje que antes estaba fijado en un 25% y que hoy ha aumentado a una cantidad mucho mayor y desconocida, la app succiona las ganancias generadas por una multitud transnacional y deslocalizada. En el preciso momento en el que un conductor de Uber hace un viaje en la Ciudad de México, mientras otro lo hace en la ciudad de Guatemala y otro en Nairobi, la app recoge los frutos que proceden del trabajo transnacional. Así, el propio instrumento de trabajo, el teléfono celular y la app, hace una succión tecnológica del plusvalor mundialmente producido. La propia app se constituye como un mecanismo de transferencia de plusvalía al exterior, un caudal de ganancias de origen local, generadas en contextos nacionales específicos, fluye hacia la empresa estadounidense a través de los sistemas de pago electrónico con los que funcionan Uber y a través de las venas de los cables submarinos de Internet que conectan a los distintos países al entramado digital. De este modo, Uber opera a partir de dos rasgos contradictorios pero complementarios: diseminación mundial del trabajo y concentración corporativa del plusvalor generado por el trabajo online de los conductores. Tenemos aquí en juego un doble movimiento que es simultáneamente centrífugo y centrípeto. Recordemos, centrífugo, todo se trae hacia el centro; centrípeto, todo lo arroja hacia afuera. Dispersión global del trabajo y concentración estadounidense de las ganancias. Porque no olvidemos que la empresa es estadounidense.
Este rasgo bifásico, aparentemente inocuo de la tecnología digital de Uber, es en realidad fundamental. La app crea, por una parte, un sistema internacional digital, un tecnoespacio, que permite a la empresa usufructuar el trabajo disgregado en 70 países, a la vez que crea las condiciones técnicas para hacer una inmediata transferencia al exterior del valor generado por el trabajo local de los conductores. La app aparece de este modo como un aparato extractivo que concentra las ganancias producidas por trabajadores transnacionalmente dispersos. La tecnología interioriza en su propia configuración y funcionamiento técnico la función social que está en el corazón del régimen capitalista de la extracción del plusvalor y de las relaciones asimétricas entre países. Las plataformas digitales de trabajo han sido diseñadas para hacer una teleexplotación del trabajo, una explotación a distancia, remota, en otro punto del planeta. Las plataformas digitales de trabajo han sido diseñadas para hacer una teleexplotación del trabajo, una explotación a distancia lubricada por la potencia de las tecnologías digitales y portátiles. Las empresas de plataforma hegemónicas, la mayor parte de las cuales tienen su sede corporativa en países del norte global, sobre todo en Estados Unidos, aparecen así como una nueva forma de llevar a cabo una vieja tendencia del capitalismo: la transferencia de riquezas de la periferia al centro, como se ha considerado siempre que los países subdesarrollados, los países en vías de desarrollo o países del tercer mundo formamos parte de esta periferia, en donde el centro pues lo constituyen las grandes potencias económicas, militares que han gobernado el mundo por lo menos desde hace 200, casi 300 años. Estados Unidos, los países europeos más potentes como Alemania, Inglaterra, Francia, etc. La app, tecnología extractiva y transfronteriza, permite a Uber y empresas similares extraer automáticamente plus trabajo de distintos focos de explotación profusamente esparcidos por el mundo. Es que esto es un cambio radical en la manera de extraer esa ganancia de los países de la periferia. Mientras que históricamente esto se hacía en fábricas, en servicios que tenían que ser pagados dentro del país o que generaban mercancías que tenían que ser transportadas a las potencias ya con el plusvalor generado y que entonces se vendían en el resto del mundo, generaban una ganancia y eso, bueno, lo atraían las empresas dueñas de estos trabajos. Pues hoy el software lo hace en tiempo real, en tiempo inmediato. En el momento en que nos subimos a un Uber y acordamos que vamos a pagar por el viaje, bueno, en ese momento ya, una vez que se consuma el cobro, ese dinero ya está en otro lugar. No hay que esperar a procesos financieros en donde ese dinero tiene que ser trasladado, esos valores tienen que ser trasladados y entregados a quien va a usufructuar esa ganancia. Esto se hace ya de manera inmediata con la tecnología que existe y que se utiliza actualmente. La app, que es esta, permite a Uber y explotar todo esto. Las plataformas digitales de trabajo constituyen nuevos mecanismos empresariales de expoliación que toman el mundo entero como su área de acción. Ya no es una región, es el planeta por entero. Y que succionan el producto del trabajo de un proletariado del sector de los servicios que está internacionalmente disgregado. Hace mucho énfasis en el estar internacionalmente disgregados, porque efectivamente el capital lo que rompe son estas fronteras. Para sus propios intereses el capital siempre va a brincarse las fronteras. Las fronteras no le interesan y si es necesario se echan abajo. Pero para cuidar los intereses del capital en los países, pues muchas veces se utilizan las fronteras y se utilizan los nacionalismos como armas para defender al propio sistema. Entonces, tengamos muy claro que si se habla de este proletariado internacionalmente disgregado, es porque la única manera de hacerle frente es organizando a este proletariado, primero reconociendo que son trabajadores, segundo organizándose regionalmente y tercero contactándose y organizándose internacionalmente para hacer las medidas de presión necesarias contra estos explotadores. El sistema transnacional digital tiene, al igual que el sistema mundial en el que se inscribe y que lo contiene, sus centros y sus periferias.
Salvo excepciones, como Rappi, que tiene sede en Colombia, el grueso de las empresas digitales más exitosas tiene su sede en países centrales, sobre todo en Estados Unidos. Esto no significa, evidentemente, que no haya plataformas digitales creadas en países no centrales, sino que solo un puñado de empresas de plataforma con sede en países del norte domina el mercado. El capitalismo, la tecnología digital, queda bajo control de corporaciones cuya casa matriz está localizada en países centrales. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura de este interesantísimo libro. Continuaremos en otra emisión de Letras Militantes con este texto de Natalia Radetich sobre el capitalismo, la uberización del trabajo. Es un tema que vale la pena afrontar porque los cambios a los que nos estamos enfrentando como clase trabajadora a nivel de organización del trabajo, a nivel de cambio tecnológico y de imposición de otras normas que rebasan la propia normatividad o el propio marco legal de los países, pues permite que por estas fracturas que hay dentro del sistema legal laboral, por ahí se vayan infiltrando todas estas nuevas tecnologías a las que no estamos acostumbrados y a las que nos acostumbramos ya una vez que estamos sometidos a ese mandato, a esa explotación que hoy es transnacional, hoy es digital y que es inmediata. Entonces, bueno, estaremos en la próxima emisión de Letras Militantes recuperando este libro sobre la uberización del trabajo. Por mi parte es todo, agradezco su atención y nos vemos aquí en la próxima emisión de Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.